mucho más, abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria en la iglesia por todos los siglos, en Cristo Jesús. Dale fuerte el aplauso en alabanza y adoración. Alábale, gracias Padre. Amén. Wow. Gracias Señor, gracias. Gracias Padre. Qué bendición estar aquí el día de hoy, familia. Qué maravillosa esta atmósfera. Que cada vez que nos reunimos el día de hoy podemos sentir, podemos disfrutar la maravillosa presencia de Dios que nos abraza, nos consuela, nos renueva. También ya en este comienzo de semana. ¿Cómo están, familia? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Había una abuelita ya muy grande la abuelita, ya era muy grande. Y vino su nietecita y le preguntó: abuelita, ¿cuántos dientes tienes? Y la abuelita le responde: hijita, no, ya no tengo ni un solo diente. Dice: ah, qué bueno, le dice la nietecita, entonces a ti sí te puedo pedir que me cuides mis caramelos. Activando sanidad de nuestro increíble potencial para reinar. Activando sanidad de nuestro increíble potencial para reinar. Dilo conmigo: activando sanidad de nuestro increíble potencial para reinar. En el tema del día de hoy voy a compartir con ustedes, familia. El Señor nos está llamando a quitar los límites a nuestra fe, sanando nuestro corazón para liberar todo el poder, todo el potencial del poder creativo del Evangelio de Jesucristo. Así que quiero inspirarte el día de hoy a través de la poderosa palabra de Dios para que aprendas a usar la llave que tenemos en nuestras manos para abrir puertas que nos permitan avanzar en todo nuestro potencial. Necesitamos avanzar en todo nuestro potencial. No vamos a avanzar con nuestra fuerza ni con nuestro poder. Dice la Escritura: no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Así que necesitamos avanzar en todo nuestro potencial para salir de todo desánimo, de toda apatía, y haciéndonos responsables de nuestra condición emocional, haciéndonos responsables de nuestra condición espiritual, para que de esta manera podamos reinar, podemos gobernar como iglesia de Jesucristo, que ese es nuestro llamado. Amén. Así que anima a la persona que está a tu lado y dile: el Señor te está llamando a hacerte responsable de tu condición espiritual, de tu condición personal. Así que no es tenemos aquí siempre, cada vez que nos reunimos, un gran evento. Tenemos una atmósfera increíble, pero ni siquiera eso puede tomar el lugar que te corresponde. No es porque tengamos también o estemos viviendo aquí en la iglesia de una gran amistad con muchas personas o con algunas personas. No es tampoco por causa nuestra como pastores que tú vas a avanzar, que tú vas a ser fortalecido, sino es porque tú te haces responsable de tu condición espiritual, de lo que tú estás viviendo. Tú eres responsable. Tenemos las llaves en nuestras manos para hacernos responsables y avanzar en todo nuestro potencial. La Escritura nos dice ahí en Gálatas capítulo 6, verso 7, es uno de los principios más conocidos y más famosos. Las ciencias de la conducta han comprobado que esta es una ley que opera en todas las esferas de la vida humana, en los negocios, en el deporte, en la vida de familia, en el matrimonio, en cualquier proyecto que se emprenda. Este es un principio que gobierna, es una ley que gobierna. Y para muchos puede resultar muy
intimidante lo que dice la Biblia aquí en Gálatas 6:7, pero en realidad es la llave que nosotros tenemos que usar. Así que así dicen estas sorprendentes palabras de la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿De acuerdo? Muy bien, levanta tus manos, únete conmigo y vamos a orar el día de hoy. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, tomamos este momento, Señor, para venir a tu presencia, sumergirnos, disfrutar de intimidad contigo. Sabemos que hemos sido unidos a ti, al amor del Padre, por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque al morir en esa cruz quitaste la barrera que nos separaba, nos reconciliaste con el Padre y nos has llamado a vivir, Señor, en vida nueva y abundante. Así que gracias, Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Venimos recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, sanar nuestro corazón, Señor, y hacernos vivir en todo el potencial de los hijos amados y herederos de Dios para reinar en este mundo, para reinar en la vida, como iglesia de Jesucristo. Así que di esto conmigo, en el nombre de Jesús, recibo hoy, Señor, tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús está hecho. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un fuerte aplauso. Alábale. Es un bombazo lo que tengo para ti el día de hoy. Está impresionante. Les digo que cada vez que predico es mi pasión, la verdad. Anunciar la vida nueva y abundante de Cristo. Por eso uso las redes sociales. Yo uso las redes sociales para predicar todo el tiempo y tener la oportunidad de llegar a aquellos que aún no le conocen. Porque ser mensajeros, eso soy, solo un mensajero. Solo vengo a dar el mensaje de aquel que nos amó, aquel que hizo resplandecer su luz admirable en medio de las tinieblas. Así que, bien, vemos aquí en Gálatas este principio que nos hace activar sanidad. A través de este principio, de esta llave de hacernos responsables, todo lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. Entonces, el Señor me hacía considerar cómo podemos fallar al nosotros vivir en la carne. Cuando estamos viviendo en nuestra condición humana, limitados por nuestra condición humana, y me daba cuenta una vez más cómo podemos estar viviendo en tanto afán, porque vivir en el afán es vivir confiando en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder y habilidad para poder enfrentar toda circunstancia, para poder superar la adversidad. Podía yo ver cómo muchas veces podemos estar sembrando en afán. Eso es sembrar en la carne. Todo lo que hacemos lo estamos el peligro de todo lo que hacemos, a estarlo haciendo en la carne humanamente. Y tenemos que identificar cómo se siembra en el espíritu, salir del afán que trae finalmente desánimo. Porque vivir en nuestra condición humana, finalmente, por mucho que nos pueda hacer feliz, piensen en esto. ¿Qué te puede hacer más feliz? ¿Un auto nuevo o un viaje de vacaciones? Piénsalo bien un momento. Oye, algunos, verdad, ni siquiera pueden soñar en algo así para su vida. Les resulta difícil, pero el asunto es que ni siquiera eso puede producir en nosotros una alegría permanente. ¿Cuántos saben que han estrenado un auto, han hecho un viaje, han tenido un negocio que en un momento dado les hizo ganar mucho dinero? ¿Cuánta alegría eso? ¿Cuánto te duró, pues? Eso es sembrar en la carne. Por eso dice que cuando nosotros sembramos en la carne,
dice que vamos a cosechar muerte. La palabra se refiere a estar separados. Esas cosas no pueden hacernos vivir en todo nuestro potencial. Estas cosas son el resultado, la consecuencia, la cosecha que vamos a recibir de estar sembrando en el Espíritu. Si estamos sembrando en el Espíritu, entonces vamos a cosechar una vida de éxito. Vamos a estar haciendo realidad nuestros sueños y haciendo posible lo que ahora nos parece imposible. Por eso muchas veces ni siquiera podemos levantarnos al oír una buena noticia, porque vivimos con tal afán, confiando tanto en nuestra fuerza y habilidad, que no tenemos ni siquiera tiempo para pensar en cómo cumplir nuestro llamado como iglesia. Estamos tan afanados por el dinero, por el negocio, por pagar deudas, que estamos tan distraídos, sembrando en nuestra carne, que no nos podemos detener un momento para pensar: ¿cómo puedo yo servirte, Señor, y ser una luz que alumbre a los que no me conocen? ¿Cómo puedo yo predicarles el evangelio a los que no te conocen? Y Erika me comentaba algo que observó el día de ayer en la marcha para Jesús con Edgar y su familia. Muy bien, Edgar, ayer estuvimos con el pastor Edgar en la marcha, uniéndonos. Tuvimos una respuesta maravillosa. Cada vez vienen más pastores, más iglesias. El propósito de esta marcha era una convocatoria para unirnos, salir a las calles a adorar públicamente al Señor. Eso es sembrar en el Espíritu. Para orar por Querétaro, por nuestra nación, que esté en un momento de tanta crisis nuestra nación, de liderazgo, para predicar el evangelio. Y por eso comentaba eso, porque Edgar, que llevaste unas paletitas y mi esposa se dio cuenta que tú y tu familia estuvieron regalando. ¿Mandé? Es que dice que le diste una paleta, o alguien de la familia le dio a Eric. Y dice que vio que adentro de la bolsita había una tarjetita, y de esa manera ellos buscaron acercarse a las personas, ¿verdad? Dice y Fer, para predicarles el evangelio. Pero estamos a veces viviendo tan afanados que cuando escuchamos estas convocatorias para cumplir nuestro llamado como iglesia y brillar en nuestra ciudad, no tenemos tiempo. No podemos pensar siquiera en que nuestra vida sea un sacrificio vivo para Dios, como nos decía Charis. Oye, qué buena palabra en Intro 10. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. ¡Wow! ¿Cómo me bendice oír en Intro 10? Pero a eso se refiere. Dice que para que podamos comprobar que la voluntad es buena, agradable y perfecta, necesitamos morir a lo que somos, a lo que hacemos en afán, en agobio, y sembrar en el Espíritu. Y estamos identificando estrategias para sembrar en el Espíritu, porque la cosecha es de éxito, de abundancia, de sanidad, de salvación en Cristo. Y son, número 1, adorar al Señor. Número 2, servir al Señor. Y número 3, honrar al Señor. Es decir, para vivir en el amor del Padre, tú necesitas desarrollar un estilo de vida que te mantenga unido al Padre. Está padre el día de hoy venir a la iglesia para conectarnos, pero si en la semana no estamos viviendo de acuerdo a esta manera de vivir, nos vamos a volver a sentir separados. A ver, ¿tú te preocupas por tu teléfono que traiga batería, sí o no? Y todo el tiempo estás ahí viendo a ver cómo te conectas, ¿sí o no? Y ahora tenemos unos teléfonos tan malos, que todo el tiempo, me decía Manny el otro día, este teléfono qué malo me salió. Pero estamos pendientes todo el tiempo. Algunos hasta cargamos el cable para en cualquier momento poder tener batería. Pues de la misma manera deberíamos de estar buscando el reino. De la misma manera deberíamos de estar buscando permanecer en el amor de Dios, porque de aquí tú sales como una bomba, de aquí sales, tú sales con toda la fe, con toda la actitud, tú sales lleno, bendecido, inspirado, con una capacidad sobrenatural, pero el día de mañana necesitas nuevamente. Por eso podemos sentir desánimo, aún tristeza, porque en este mundo, las cosas que este mundo nos ofrece no pueden producir esa alegría que viene del Señor. Esa alegría que viene de vivir unidos a Dios a través de Cristo, disfrutando del amor del Padre. Y esa es la alegría que nos hace vivir, esa es la alegría que produce entusiasmo para vivir
cada día. Así que quiero que veas cómo activamos nuestro llamado para reinar en la vida como iglesia de Jesucristo, porque Dios nos ha llamado a reinar. Romanos 5:17 nos dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, hablando del primer Adán, tanto más, hablando de Jesucristo, mucho más, dice, reinará en la vida por uno solo, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el regalo de la justicia. Entonces, wow, está impresionante. Estamos hablando de identidad, cómo el Señor nos transforma cuando nos hace vivir en identidad, porque dice ahí la Escritura en primera de Juan 7, pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo, como Él es. Entonces está interesante porque la Biblia nos dice ahí en el Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, cómo Dios nos hizo igual a Él. Dios nos hizo igual a Él. Y vimos cómo el engaño de la serpiente, por eso decimos en México que no te den gato por liebre, en realidad la serpiente le engañó porque le estaba ofreciendo a la mujer lo que ya tenía. Porque ellos habían sido creados, en la creación eran iguales a Dios, a la imagen y semejanza. Y la serpiente le dijo, ¿cómo crees? No te vas a morir si comes de ese fruto que Dios dijo que no comas. Ese era el evangelio, comer del árbol de la vida. Ese era todo el evangelio para Adán y Eva, comer del evangelio, el árbol de la vida. Y tomar la facultad que tenían para elegir libremente, para no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo podrían usar su facultad para elegir libremente si no tenían otra opción más que tomar del árbol de la vida? ¿Cómo podría usar ellos esa facultad si no tenían ninguna opción más que comer del árbol de la vida? Si Dios en verdad le había hecho al hombre y a la mujer en un amor verdadero, tendría que darles la libertad de elegir. Aunque esa decisión arruinara la creación, los arruinara a ellos y quedaran separados y muertos en sus pecados y delitos, como dice Efesios 2. Así que lo que la serpiente le estaba ofreciendo era gato por liebre a la mujer. No van a morir, van a ser como Dios. Si comes de ese fruto, van a ser como Dios le dijo. Y resulta que ya ellos eran iguales a Dios. Dile al que está a tu lado que no te den gato por liebre, hombre. Que no te hagan creer que separándote de Dios y alejándote de Dios, no adorando a Dios, no sirviendo a Dios, no honrando a Dios, es como tú vas a ser bendecido y prosperado. Es viviendo en el amor del Padre. Porque cuando nosotros vivimos en el amor del Padre, esto nos da identidad, viviremos como hijos. Si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces viviremos como hijos. Entonces es interesante porque nos dice ahí, fíjate qué interesante, nos dice que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 4 al 5, es como el Génesis del Nuevo Testamento. Y nos está hablando como si hablara de la creación o la recreación de Génesis 1, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, Juan capítulo 1, verso 4 y 5, es muy parecido, muy parecido. Es como el Génesis. Mira cómo nos dice. Porque está hablando del verbo, como en el Génesis dice el verso 1, en el principio era el verbo, en el principio. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice, en Él estaba la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Fíjate qué interesante cuando Génesis dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz en el primer día.
¿a qué se refería con esa luz? Porque el sol, la luna y las estrellas las creó después. ¿Qué luz era esa? ¿Te habías preguntado? Si más tarde creó el sol, la luna y las estrellas, ¿de qué luz está hablando el primer día de la creación? Estaba hablando de su presencia misma, de que Él era la luz y que en una creación arruinada, que tenía que ser recreada en realidad, lo que se necesitaba era que Él impartiera su presencia misma, su gloria, su majestad sobre la creación. Él estaba impartiéndose a sí mismo, dándose a sí mismo como el creador para recrear todo. Y aquí Juan nos dice, en Él, hablando de Jesús, el Hijo del Dios viviente, nos dice, en Él, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que nos está diciendo que esa luz que brilla y que las tinieblas no pueden encubrir es Dios mismo en nosotros. Por eso nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque dentro de nosotros está la luz de la gloria que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener. Pero Dios lo ha puesto en estos vasos de barro. Tenemos ahí papeletas de petición de oración. Si no, si se les pueden dar, gracias. A ver si hay. Porque es que quería yo hacerte un ejercicio hablando del vaso de barro. Di 3 cosas que te gustan de ti. Pueden ser de tu aspecto, de tu apariencia, de tu alma, de tu carácter. Si no hay, no se preocupen, escríbanlo ahí en su teléfono. Hay algunas, creo que nada más. Gracias ya a los voluntarios. Pon 3 cosas y levante la mano. ¿Quién pudo escribir 3 cosas que te gustan de ti? El vaso de barro. Hace unas semanas el Señor me hizo pensar en esto. Y creo que se trata de una sanidad. Es una sanidad que Dios quería traer a mi vida y me hizo pensar. Y lo mismo que les estoy preguntando vino a mi mente. Y es el Espíritu Santo. Y yo encontré 3 cosas que me gustan de mí. El color del cabello que tengo resulta que es negro, oscuro, pero en la luz se puede ver como castaño. Entonces me encanta el color que tengo, porque tengo 64 años y el próximo miércoles cumplo 64 años y no tengo canas como otros. Pero no hay problema con las canas. Lo que pasa es que mi papá, por ejemplo, pensaban que él se pintaba el cabello, porque él siempre tenía el cabello oscuro, ¿verdad, Erika? Mi papá a los 70 años empezó a encanecer. Entonces me gusta el color de cabello que tengo, cómo se ve. Es negro, puede ser negro oscuro y de pronto en la luz del sol se me ve castaño. La segunda cosa que pensé es que me gustan los ojos que tengo. Me gustan los ojos que tengo, que son grandes. Cuando yo llegué a Querétaro yo era de ojos azules, pero con el sol de aquí, pero era de ojos azules, como Vania. Y la tercera cosa que me gusta son la piel de mis manos y la piel que tengo. Porque yo me puedo destrozar las manos haciendo algo y me recupero de una manera increíble y tengo así muy suaves las manos. Entonces, de hecho, alguien toca mis manos y piensa que yo nunca he hecho nada en la vida, que soy un príncipe. ¿Cuántos de ustedes ya notaron 3 cosas que te gustan? La mayoría no lo ha hecho. Necesitas resolver el conflicto hoy. Y necesitas que el Señor te muestre, porque todos los que te conocemos te podríamos decir 3 cosas que podemos apreciar en tu aspecto o en ti. Quizás tú no lo veas. Pero cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, vivimos sintiéndonos aceptados, aprobados, reconocidos, apreciados,
Vivimos en un honor de ser hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a reinar en la vida. Y por eso Él está trayendo sanidad a su iglesia. Dice que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y las arrugas nos hablan del pasado, nos hablan la manera en que este mundo ha destruido nuestra identidad. La batalla ideológica y cultural que estamos librando hoy en día la iglesia es una batalla que consiste en que hay toda una doctrina de demonios, como le llama la Biblia, a todo lo que se opone a la verdad del evangelio, le llama doctrina de demonios, porque esto no está inspirado en hombres, está inspirado en el enemigo espiritual de la humanidad, es Satanás y el diablo mismo. Esta batalla cultural de la ideología de género no es otra cosa que destruir la identidad del hombre, cuando la Biblia dice que Dios al principio hizo al hombre varón y hembra. Está hablando de un diseño y de identidad en la creación, y eso incluye la sexualidad. La sexualidad es parte de la identidad que tenemos como hombre y como mujer. La serpiente del comienzo hoy se ha transformado en un dragón y está buscando destruir a la humanidad, destruyendo identidad. Por eso la iglesia debemos estar preparados para enfrentar esta batalla ideológica y cultural. Los niños que están por entrar al nuevo ciclo escolar están bajo la amenaza de toda una instrucción de ideología, de toda una tergiversación de la ciencia para utilizarla para fines políticos. La familia está bajo esta amenaza y nuestras libertades también de creencia están amenazadas por los que gobiernan. Así es, por los que gobiernan. Necesitamos nosotros levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha llamado a gobernar y reinar en este mundo, para manifestar todo el potencial de la grandeza y la majestad de Dios que habita dentro de nosotros, en nuestro interior. Porque la creación está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo de Israel no lo podía ver porque su rostro resplandecía. Pero esa fue una gloria que él recibió de fuera. Nosotros tenemos esa gloria adentro. Y necesitamos activar ese potencial que hay en nosotros para cumplir nuestro llamado, proclamar el evangelio, haciendo discípulos como luz y sal, como iglesia de Jesucristo, haciendo que el cielo gobierne en nuestro corazón, en nuestras emociones, en toda circunstancia. Por eso yo me postulé en 2021 como candidato a diputado por el Congreso del Estado. Dios me abrió puertas. Yo no lo busqué, pero finalmente se me abrieron las puertas y tomé la oportunidad que se me estaba dando para promover los valores de la vida y la familia. En eso consistió la campaña que hicimos aquí con el arquitecto Manlio Portillo, que fue mi suplente en esta campaña electoral. Cubrimos todos los requisitos y se nos abrió la puerta. Porque yo creo que en el Congreso del Estado deberían estar ahí, no candidatos que vienen por nuestro voto, sino debe haber líderes espirituales, siervos de Dios, que estén sirviendo en la política, porque la política no es un negocio. Entendí que para muchos, y así lo percibe la sociedad, que todos los que entran a la política están buscando hacer un negocio. No pueden creer que haya hombres, que haya personas que entren a la política no para beneficiarse, no para hacer lucro y corromperse. Como le pregunté al actual gobernador en una reunión de campaña, ¿tú nos puedes asegurar que no te vas a corromper? Y él me respondió, no te lo puedo asegurar, pastor. Y me hubiera gustado que me dijera, no me voy a corromper. Te prometo que no me voy a corromper. Así que la iglesia estamos teniendo ese llamado nosotros a gobernar. No solo buscar legisladores que apoyen nuestro proyecto, nuestra agenda por la vida y la familia, sino teniendo nosotros hombres y mujeres que nos representen en el Congreso del Estado, en el gobierno, y que hagan avanzar la agenda del reino en toda esfera de la educación, de la cultura y de la política.
Ya lo suelto de una vez así. Ya por ahí me andan preguntando que si me voy a volver a postular otra vez. Dije, qué bueno que pregunten, no porque el hecho de que me quiera o no postular, qué bueno que les interese estarse preguntando quién debería de estar ocupando esos cargos públicos y dónde está la iglesia de Jesucristo. Nada más tenemos para estar los domingos en la iglesia. ¿No nos alcanza para más? ¿Tendremos suficiente amor de Dios y convicción en el Evangelio para no solamente venir los domingos, sino venir a una convocatoria como Marcha para Jesús y las que vengan? Yo creo que sí nos alcanza, iglesia. Por eso el Señor nos está llamando a entrar a vivir en una sanidad de nuestra experiencia de paternidad, para romper todo pasado, toda arruga de la iglesia, todo pasado que vivimos en la familia, que nos hizo creer que nuestra vida no era preciosa, valiosa, que nuestra vida no tenía tanto potencial. Sanando paternidad en nuestro corazón nos define para disfrutar nueva y verdadera identidad de hijos amados y herederos. Quien tú eres determina hasta dónde llegarás en la vida. Quien tú eres. Pero quien tú eres también está determinado por quien tú crees que tú eres. ¿Quién tú crees que eres? ¿Cómo te defines? Por eso necesitamos aprender a vivir en paternidad espiritual. Porque si tú quieres vivir en el amor de Dios, necesitas vivir en paternidad espiritual. Nuestro trabajo en el ministerio consiste en hacer discípulos, en levantar hijos, que adoren, que sirvan y que honren al Padre, y que cumplan su llamado y hagan que se libere todo el potencial, desatar todo tu potencial. Así que hoy mismo podemos tener respuesta a lo que estamos viviendo. Si tienes ahorita un problema económico, un problema de salud, pero qué bueno sería que tú vayas y le digas a alguien tu historia de cómo Dios te levantó de donde estabas, cómo Dios te salvó, te rescató, sanó tu vida, lo que ha hecho en tu vida, cómo Él te abrió puertas para tener oportunidades de trabajo. Les decía yo que acabo de recibir un mensaje maravilloso de una persona que le dio una palabra. Vas a recibir la oportunidad más grande de toda tu vida. Y eso sucedió. Nada más para que tú sepas que Dios puede hacer eso y mucho más contigo, si tú comienzas a vivir en el amor del Padre. Y esta persona recibió una oferta en su profesión de más del 120% de lo que él estaba ganando en su sueldo, en su empleo actual. Ya dejó ese trabajo y va a tomar ahora esta nueva oportunidad. Entonces, nuestro llamado como iglesia para hacer que avance la salvación de Dios es someter al enemigo espiritual. Mira cómo dice Hechos 2, conclusiones, es una de las conclusiones. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así predica el apóstol Pedro en día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos 120 y da comienzo a la iglesia. Si tú quieres saber cómo comenzó la iglesia de Jesucristo, lee el libro de los Hechos. Tenemos todo un estudio del libro de los Hechos online. Y aquí dice que él predica y dice, Jesús, a este Jesús resucitó Dios. Todos nosotros somos testigos, esos 120. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro llamado es someter al enemigo espiritual, el que está causando destrucción de identidad, el enemigo que está destruyendo, que está empobreciendo a las personas, que está enfermando a las personas, que está destruyendo a la familia, que está lastimando el matrimonio. La palabra estrado
se traduce de la palabra griega hipopodion. Hipopodion, de hipo, por debajo, bajo los pies. Esta palabra estrado también se traduce como escabel y se refiere, fíjate qué interesante, se refiere, esta palabra era utilizada por un rey conquistador para poner su pie sobre el cuello del conquistado. Si Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿quiénes somos los que vamos a poner el pie sobre el cuello de alguien que ha sido conquistado? La palabra también se refiere a algo derribado o que está debajo. Esto quiere decir que el Señor le está diciendo que la iglesia tenemos autoridad para someter al enemigo, que es un enemigo derribado, derrotado, vencido, y que tenemos que poner nuestro pie, cuando este enemigo está levantando adversidad, está amenazando tu familia, está amenazando tu situación económica, está amenazando tu salud, y tú tienes que manifestar la grandeza, la majestad, desatar la gloria de Dios en tu vida y poner tu pie sobre el cuello del enemigo y decirle: aquí te quedas. Sembrar en el espíritu. Deja de sembrar en la carne. Deja de estar tan afanado en tus cosas. Deja de solo tener energía, tiempo y atención para lo que tú crees que a ti te conviene. Comienza a adorar al Padre, comienza a servir a Dios. No solo aquí en la iglesia, comienza sirviendo en la iglesia, pero sirve a Dios, predica el evangelio, compromete tu vida a ser discípulos. Muchos ya tienen lo suficiente para ponerse a servir. No tienen que seguir, estudie y estudie. Ya tienen lo suficiente. Y tenemos un discipulado eficiente que no requiere que inviertas toda la vida para que tú te actives en tu llamado. Un discipulado de casi 25 años de experiencia. No es nuevo, pero es lo más eficiente que tenemos ahora para activarte en tu llamado, para que te levantes con autoridad, iglesia. Ahorita mismo, como cuando Jesús estaba dormido en esa barca, ¿recuerdan? Y dice que se levantó un ataque del diablo ahí, porque muy extraño, de pronto surge una tormenta que amenaza con hundir esa barca y ahogar a Jesús y a los que iban ahí, y el Señor Jesús dormido nos está diciendo que a través de Jesús todo ha sido hecho, y Él está sentado. Parece que Dios está dormido, porque parece que no hay respuesta. Parece que no estamos viendo las cosas suceder, pero en realidad lo que Él está esperando es que tú te levantes, te hagas responsable y hagas que las cosas cambien. No para estar distraído con un negocio y dejar de servir por tu negocio. Dios no te dio un negocio para que dejes de servir. Así que aquellos que han abandonado su llamado por un negocio, por un trabajo, por una profesión, por una familia, por un esposo, por una esposa, levántate, sal de ahí y ven a servir a Dios. Se lo ruego. Si tú has podido ver que Dios te bendijo, no te bendijo para que ahora ya no le sirvas y te dediques a servirte a ti mismo, al dinero, a un negocio, a un trabajo. Dios te dio eso para que tú crezcas y prosperes y te engrandezcas, para que hagas del dinero un esclavo que te sirva a ti y cumplas tu llamado para el Señor, iglesia. Y Jesús dice que le despertaron y le dijeron: Señor, ¿no te da cuidado? Nos vamos a ahogar. Necesitas despertar. Desata esa gloria que está dentro de ti. Haz despertar a ese Cristo que parece que está dormido, pero está esperando. Ya no que pidas permiso, sino que te levantes con la autoridad de hijo amado y heredero de Dios, y des la palabra, profetices y declares sobre todo lo que tú estás viviendo y sobre toda circunstancia la salvación y el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Amén. Y Jesús se despierta, se levanta. ¿Cuál es el problema? Así le digo a Erika: ¿cuál es el problema? Aquí está Jesús. Pon tu mano aquí
en tu corazón. Aquí está Jesús. Parece que está dormido, pero está esperando que tú lo despiertes. Hasta pienso y me imagino que Jesús se quedó dormido y dijo: a ver qué van a hacer. Y se quedó quizás dormido, o se hizo el dormido y estaba así. Cuando le fueron a tocar: Señor, ¿no te preocupa un poco la situación? Parece que nos vamos a morir. Y el Señor se levanta y le dice a la tormenta: ¡calla! ¡Enmudece! Y se acabó el problema. Tú necesitas en tu casa un hombre de Dios que diga: ¿cuál es el problema? Aquí está Cristo. ¿Cuál es el problema?